Bueno, mi nombre es Harry Daniel Leguizamo Ballesteros y hoy les voy a presentar mi sustentación de mi último ensayo académico. Para empezar, el cuento que yo elegí fue La carne de la Virgilio Piñero. Este elegí en primera instancia porque me parece un cuento interesante, el cual abarca temas profundos como el canibalismo y la antropofagia, donde a partir de estos actos se desembocan un montón de hechos interesantes. Este pues fue mi base para generar el ensayo académico previamente subido al campus. Por otro lado, para llegar a un profundo entendimiento, me tomé el tiempo de ingresar a otras páginas a leer análisis del mismo cuento y además aclarar términos que al principio se me parecían muy extraños. Básicamente quise manejar durante el desarrollo de este ensayo en relación al cuento la carne, una gran variedad de componentes como elementos literarios, el símbolo, la alegoría, etc. Todo esto respaldando por citas textuales, además a través de todas las lecturas del análisis del cuento que encontré en una mencionaron algo que me llamó mucho la atención relacionado con Cuba, punto clave que quise agregar en mi escrito del ensayo. Considero que entre más pueda llegar a clasificar del cuento, más ameno y entendible va a ser para uno y el mismo desarrollo de este. En cuanto a mi posición personal, considero que la historia se relata durante este cuento es bastante integrante y perturbadora, donde Piñera utiliza canibalismo para poder exponer temas como la desesperación y moralidad y naturaleza humana en situaciones extremas. Además emplea el horror de una manera efectiva para confrontarme con los límites de la ética y la supervivencia. Por otro lado, la narrativa cruda y directa al autor permite escapar del dilema moral, sino que al contrario que me sumerge de manera generando una mezcla de repulsión y comprensión hacia los personajes. Y en cuanto a la presentación de mis argumentos, básicamente quise mencionar a través de mi tesis, la cual es Virgilio Piñera examina cómo la desesperación ante la caristería de la carne es una sociedad que puede desencadenar acciones extremadamente inhumanas como el canibalismo y la antropofagia. Un breve refuerzo donde se muestra cómo la desesperación puede llegar a la deshumanización por completo, destacando la crítica de Piñero a las condiciones extremas y su impacto en moralidad humana. Básicamente tenemos que la falta de carne lleva a una autodestrucción colectiva. Las personas consumen a sí mismas en su desesperación para poder sobrevivir, donde también este alimento se convierte en la única forma de supervivencia, destacando necesidad extrema y que transforma la moralidad de una sociedad. En uno de los argumentos que se mencionaron, un ejemplo sobre un hombre obeso donde se representa la avaricia y el consumo excesivo, llevándolo a una rápida caída. Otro de los personajes que resaltó en Asando, quien se muestra la pérdida de la concepción natural del cuerpo, realizando actos extremos para satisfacer su hambre. Algo que también mencioné en la ruptura de lazos sociales, por medio de una frase como todo se había reducido a silencio, resalta la pérdida de los lazos afectivos y la desintegración social, además de la falta de abrazos, besos que simboliza la fractura y la deshumanización. Por último, una pequeña reflexión que me llevó a este curso y que a través de esta literatura el pensamiento de una persona que puede convivirse a su mayor manjar. Es uno de los miles de formas para adquirir conocimientos de historia tanto actuales como antiguas. Además resalto que al recordar que cómo están compuestas aquellas historias también ayudan a dar un entendimiento claro. Por último, el ejercicio, a pesar de ser un poco complejo por buscar ideas precisas, manejar la información adicional es bastante enriquecedor, donde me ayuda a conocer cosas antes que no tenía en cuenta. Debo recargar que los otros cuentos que podía haber leído, se llegó a hacer la lectura de ellos que manejando un contexto bastante interesante. Muchísimas gracias y fue mi sustentación.